Shh. Escucha, hay algo debajo de la cama. Comunidad, bienvenidos a este espacio donde la oscuridad cobra vida. Un lugar donde las leyendas más perturbadoras dejan de ser simplemente historias y se convierten en algo mucho más real. Si te atreves a escuchar lo que otros prefieren callar, si sientes curiosidad por los lugares donde el miedo aún respira, este es tu espacio. Hoy nos adentramos en dos de las historias más aterradoras y misteriosas, que es la casa de la tía Toña, una leyenda que nace de los rincones más oscuros del bosque de Chapultepec, una casa abandonada, una mujer marcada por la tragedia y el susurro que aún ronda en las paredes. ¿Fue solo una historia inventada o algo sigue ahí, esperando a que alguien la vuelva a habitar? O el Hospital Psiquiátrico de San Rafael, un lugar de dolor, locura y sufrimiento, dejando huellas imborrables, pasillos interminables, habitaciones vacías y presencias que muchos aseguran haber visto. ¿Qué ocurrió realmente en ese hospital psiquiátrico? Si quieres saber, prepárate para escuchar estos relatos que podrían quitarte el sueño. Apaga las luces, ponte cómodo y recuerda, no todas las historias terminan cuando se dejan de contar. Aún están ahí, esperándote. Y no olvides que estás escuchando debajo de la cama. Yo trabajé en el Hospital Psiquiátrico de San Rafael hace varios años ya. No voy a decir exactamente cuánto tiempo, ni en qué área estaba, porque todavía hay cosas que me dan miedo contar, pero lo suficiente para saber que ese lugar no era normal. No era un hospital como todos. Por fuera parecía un edificio viejo, serio, gris, de esos que imponen respeto. Pero por dentro era otra cosa distinta. Silencios largos, pasillos interminables, puertas gruesas, luces frías y una sensación de que nunca estabas solo, aunque no hubiera nadie a tu alrededor. Ahí internaban a gente de dinero, personas con apellidos importantes, familias conocidas, gente respetable. Oficialmente todos tenían diagnósticos: esquizofrenia, psicosis, trastornos severos, delirios, etc. Todo estaba en expedientes bien escritos, con sellos, firmas, medicamentos, estudios. Pero con el tiempo, empecé a notar algo que no cuadraba. Muchos de ellos estaban lúcidos, hablaban normal, pensaban claro, no estaban desorientados. Parecían personas normales. Ellos decían otras cosas. Decían que veían cosas, que escuchaban voces, que algo los seguía, que algo o alguien no los dejaba descansar, dormir bien. Algunos hablaban de sombras, otros de figuras, de entidades que no sabían nombrar. No sabían cómo explicármelo, y siempre terminaban igual: sudados, dopados, medicados. Pues se ponían demasiado mal. Comenzaban a gritar, a golpearse ellos mismos. A veces para los demás era fácil decir que estaban locos. Dentro del hospital se movían muchas cosas ocultas. Había áreas donde no todos podían entrar. Había pacientes que no figuraban en listas normales. Incluso había cuartos donde se rezaba más de lo que se medicaba. Mucha gente dopada dormía todo el día. Algunos solo caminaban como sombras por toda la habitación, sin hablar, solamente con la mirada ida. La mayoría de los que estaban ahí eran peligrosos. No todos, pero sí la mayoría. A veces había monjas, personas de órdenes religiosas, gente que mezclaba lo clínico con lo espiritual, como si fuera algo normal. Medicamentos en una mano, rosarios en la otra, inyecciones.
agua bendita y oraciones por todos lados. Yo les puedo asegurar que sí hubo exorcismos. No eran públicos, no eran oficiales. Esos no estaban en ningún documento, pero sí pasaban. Me tocó estar presente en varios, no como protagonista, como testigo. A veces me llamaban de urgencias. Cuando entraba a la habitación, veía a las personas amarradas, gritando cosas que no se entendían, como si hablaran en otra lengua, en otro idioma. Incluso las voces se volvían más rasposas, más gruesas. Fuera una mujer o un hombre, nunca era la misma voz, siempre era diferente, como si alguien o algo entrara en ellos. A veces éramos demasiados para poder agarrar a una sola persona, pues tenían fuerzas que, se podría decir, eran inhumanas. A veces había sacerdotes y médicos en el mismo cuarto, y aún así había cosas que no se podían explicar, objetos moverse, puertas que se abrían y se azotaban, luces que parpadeaban sin razón alguna, sombras que cruzaban los pasillos, pero lo que más terror daba era esa monja que se aparecía. No una monja de carne y hueso, era una aparición de una monja. Ya varios la habíamos visto. Pensé que era una monja de esas que vienen con los padres, pero esa tarde no había ningún padre y ninguna monja. Traía su hábito de color negro, cabeza baja, caminando lento. Para hacer una descripción más exacta, era como la monja del Conjuro, aunque se oiga de película, pero era un poco más bajita. Cuando la vi, le hablé. No respondió. Caminé hacia ella, pero ella dio unos cuantos pasos adentro de una habitación, y cuando llegué, no había nadie. Incluso la puerta de la habitación estaba cerrada. No podía entrar. No pudo haberse ido tan rápido. La segunda vez que la vi, yo iba con uno de mis compañeros, y no solo la vi yo, sino también él. Estaba parada en una de las habitaciones, junto a una cama. Cuando pasamos por esa habitación, la vimos de reojo. Él la pudo notar un poco más que yo, pues él iba de ese lado, del lado de la habitación. Yo solamente pude ver una sombra, pero él sí la alcanzó a ver toda. Recuerdo que esa vez se puso mal, se puso pálido, y casi se desmayaba en ese instante. Varios ya la habían visto, caminando, parada en un solo lugar. La tercera vez, la sentí detrás de mí, en mi espalda, muy cercas. Incluso pude sentir ese airecito cuando alguien se te arrima, que te llega un aire leve y sientes la presencia de alguien, pero la de ella era una presencia pesada. Cuando la sentí, no volteé. Solamente salí corriendo, pues yo sabía que no había nadie más ahí, solamente estaba yo. Y no sé si fue por el susto, pero ese día enfermé. Me dio una calentura horrible, me sentía morir. Después de todo, me salí de ahí. Ya no quise trabajar, renuncié, pues eran muy fuertes las cosas que pasaban dentro. Yo estuve en 3 posesiones. Mientras el padre decía sus oraciones, nosotros lo apoyábamos, con oraciones y tratando de calmar al paciente. Pero no se podía. Tenía fuerzas y a pesar de que estaba amarrado, tenía miedo de que se soltara, pues soltándose no lo íbamos a poder calmar, ni controlar, pues eran demasiado fuertes. Recuerdo que esa persona era un joven. Nos decía cosas. No entendíamos. Sacaba la lengua. Escupía. Los ojos se le ponían en blanco. Se retorcía de una manera extrema. Y insultaba al padre. Nos insultaba a nosotros. Nos decía que solo estábamos perdiendo el tiempo, que no iban a poder con él. Mientras el padre le decía que quién era, que le dijera su nombre.
o que si tenía miedo del Señor. Tal vez han de pensar que no era algo exagerado, pero créanme, era algo que te dejaba marcado. Salías de ahí con una sensación. Incluso varios de nosotros platicábamos y nos daba miedo que algo se nos pegara, algo entrara en nosotros. Había trabajado con personas que estaban mal de su cabeza, pero nunca jamás me había enfrentado a algo como eso. Estar lidiando con personas que te dicen que las persiguen, que hay algo en la habitación, que algo les habla por las noches, que de repente se vuelven locos y te comienzan a hablar con un idioma que no entiendes, palabras sin sentido, maldiciéndote, diciendo nombres que ni me atrevo a decir, pero eran de demonios, de seres de la oscuridad. Las personas que han tratado con pacientes de ese tipo me entenderán, pues no es nada fácil. Y al contarles esto, aún me dan escalofríos y miedo de tan solo recordar a esa monja y a las personas que estaban poseídas. Yo sé que a veces no todo es locura, pues en el fondo siento que hay algo más, algo que los atormenta, hasta el punto de ellos mismos quitarse la vida. Actualmente trabajo en otra clínica, un poco más tranquila, pero aún así nunca te escapas de esas cosas, pues como les digo, no siempre y no todo es locura. A veces lo paranormal se disfraza para poder seguir agarrando fuerzas del miedo de las personas. Cuéntame, ¿tú qué piensas de esta historia? Te estaremos leyendo. Te dejamos con la segunda historia. La casa de Doña Toña. Una historia contada por nuestro amigo Fidel. Aquí tienes la historia. Hola, les agradezco por el espacio. Me gusta todo este tipo de cosas, de terror, de suspenso, de misterio. Y estamos a punto de hacer un canal de YouTube, de exploraciones urbanas. La idea del canal nació una noche cualquiera, de esas en las que el aburrimiento te hace decir tonterías, que suenan geniales, la verdad. Éramos 4 amigos, y juramos que íbamos a romperla en el YouTube, con un canal de exploraciones urbanas, casas abandonadas, hospitales viejos, panteones, y todo lo que sonara con cosas embrujadas. Compramos una cámara usada, micrófonos baratos, lámparas y hasta hicimos un nombre para el canal, pero nunca lo abrimos, porque nunca pasaba nada, la verdad. Íbamos a lugares donde la gente juraba que estaban malditos, casas viejas donde juraban que se parecía a una mujer, un viejito, una niña, ya saben, lo típico. Edificios abandonados, donde supuestamente se escuchaban lamentos. Fuimos a varios lados, pero nada. Solo encontrábamos polvo, ratas, paredes grafiteadas, a punto de caerse. Poco a poco empezamos a pensar que todo eso era puro cuento. Hasta que una noche uno de mis amigos me dijo, ¿y si vamos a la casa de la tía Toña? Al cabo no queda muy lejos. Dicen que ahí sí se aparecen fantasmas y que la casa quedó embrujada y creo que está abandonada. Se nos hizo fácil, todos habíamos escuchado la historia. La mujer que maltrataba a los niños, los asesinatos, los cuerpos, los fantasmas. Aunque no les voy a mentir, pero estuve a punto de decirles que no, pues nunca encontrábamos nada. Pensé que solo era la típica leyenda urbana. Mis amigos dudando aceptaron, pues dijeron que era puro mito, que sería otro lugar más donde no pasaría nada. Pero aceptamos, pues este podría ser el video bueno, con el que podíamos arrancar el canal de YouTube. Fuimos de noche. Desde que bajamos de noche, el ambiente se sentía raro. No era miedo, sino una pesadez.
La casa se veía más grande de lo que sale en las fotos, más oscura, más muerta. Las ventanas eran huecos negros. La entrada estaba abierta. Tenía grafitis, basura y ramas secas. Creo que hoy en día ya está un poco mejor. O no sé, no me quedaron ganas de ir otra vez. Cuando íbamos llegando, encendimos la cámara. Al principio todo fue normal, risas, bromas entre nosotros. El olor era horrible. Era como de animal muerto, algo viejo. Mientras íbamos avanzando por los cuartos, grabando paredes, pisos, restos de ropa, yo iba dando una leve explicación. Todo parecía abandonado, nada paranormal. Desde que llegamos, habríamos tenido unos 30 minutos, cuando escuchamos el primer sonido que nos puso alerta. No fue un grito, no fue un golpe. Fue como si arrastraran algo, como si algo pesado se moviera lento, muy lento. En el piso de arriba, nos quedamos callados, y uno de mis amigos dijo, ¿escucharon eso? Todos asentaron con la cabeza. Uno de mis amigos dijo que seguro habría sido un gato o una rata. Subimos las escaleras con miedo y pequeñas risas nerviosas. Las escaleras crujían con cada paso. Eso era lo que hacía que se pusiera más tenso el lugar. Íbamos grabando todo. Llegamos a un pasillo largo, oscuro, con puertas en los lados. Cuando apenas íbamos a caminar por ese pasillo, una de las puertas al fondo se cerró sola. No lo hizo fuerte, no de golpe. Se cerró despacio, como si alguien lo hubiera empujado. Ahí sí fue donde nos congelamos. Vanessa, una de mis amigas que iba con nosotros, dijo que tal vez podría haber sido el viento. Yo sentía cómo se me enchinaba la piel. Nadie de nosotros quería acercarse, pero el estúpido instinto de grabar pudo más. Me mandaron hacia el frente, pues yo era el de la cámara. Mientras iba grabando, iba temblando. Al llegar a la puerta, la empujé lentamente. Con las lámparas observamos que el lugar estaba vacío, excepto por unas marcas en el piso, rayones, como si fueran de uñas, como si alguien hubiera sido arrastrado varias veces. Había un símbolo en el piso con pintura verde. Era un círculo y en medio una estrella, con signos marcados que nadie supo qué era. Mientras la observábamos, afuera de la habitación se escuchó una risa. No era de un niño ni de una mujer, era de un hombre. Era una risa bajita y se escuchaba como si alguien se estuviera ahogando mientras se reía. Venía del pasillo. Salimos corriendo. Las luces empezaron a parpadear y a uno de mis amigos se le cayó la lámpara. Estando a oscuras, corrimos como pudimos. Bajamos las escaleras a lo loco, tropezándonos, empujándonos. Y cuando íbamos a salir, la puerta principal estaba cerrada. La habíamos dejado abierta. La empujamos, pero no se podía abrir. Entonces lo sentimos. Una presencia detrás de nosotros, muy cercas, demasiado cercas diría yo, que casi podía sentir su respiración en mi nuca. Uno de mis amigos empezó a llorar, otro comenzó a rezar. Yo no podía ni hablar. Al voltear no había nadie. En el pasillo de arriba se escuchó como alguien venía corriendo, rápido, pesado. Casi puedo jurar que retumbaba toda la casa. La puerta se abrió sola. Salimos corriendo sin voltear atrás. Nos subimos al coche de mi amigo y nos fuimos de ahí. Todo el camino nos fuimos callados, sin decir nada. Hasta que nos dimos cuenta que uno de mis amigos había tirado el micrófono. Y también se había quedado una linterna. Ya un poco más tranquilos comenzamos a hablar. Uno de mis amigos dijo, ¿qué creen que haya sido? José, el que tenía el micrófono, dijo que tal vez pudo haber sido un vagabundo, alguien que se estaba quedando en esa casa.
Vanessa, tal vez para calmarnos, nos dijo que sí, que tal vez podría haber sido alguien que estaba viviendo ahí. Cuando llegamos a la casa, revisamos los videos. En una grabación, justo cuando se escucha la risa, se ve claramente una silueta parada al final del pasillo. No fue una persona, pues una persona normal no mide tan alto, pues esa cosa medía lo doble de un adulto. Y al seguir revisando bien la cámara, cuando bajamos por las escaleras, pasamos a un lado de una persona encorvada, como si fuera una viejita. En realidad no sé si era eso, pero se miraba encorvada, con una mano estirada, como queriéndonos agarrar. En ese momento nos olvidamos del canal. Estoy buscando las grabaciones para ver si se las puedo mandar, para que vean, pues la cámara es vieja y la grabación está en uno de los cassettes pequeños, viejos que no he encontrado. Pero yo sé que están aquí en la casa. Los buscaré para mandarle la evidencia y me crean de lo que les estoy contando. Jamás subimos el video, jamás abrimos la cuenta en YouTube, pues la casa de la tía Toña nos quitó las ganas de seguir buscando. Si encuentro los videos, prometo mandárselos. Les mando un saludo y buenas noches. Recuerda que estuviste escuchando Debajo de la Cama.